Pues vamos esta mañana a continuar con la serie Las llaves del reino, ¿verdad? Y ya hablamos acerca de lo importante de la actitud, ¿verdad? Qué importante es la actitud para poder abrirnos camino, para poder tener intencionalidad, ¿verdad? Para poder animar a otros, para poder caminar en fe, ¿verdad? Y hoy quiero hablarte de otra muy importante, quizás una de las más importantes, la llave de la obediencia. Amén. Qué importante es la obediencia. Si no hay obediencia, Dios no puede hacer nada más que tocarnos, no puede hacer nada más que quizás un milagro, puede hacer Dios algo en nuestra vida, pero no puede hacer nada más si nosotros no somos obedientes. La llave de la obediencia abre la oportunidad a que funcionemos en el reino de Dios, a que no solo seamos espectadores, sino hacedores de la palabra de Dios. La obediencia permite que pasemos a un nivel no solo de espectadores, sino de participantes, de embajadores del reino. Yo sé que todos queremos ser embajadores del reino aquí, ¿verdad? Y al que está a tu lado, queremos ser embajadores del reino. Necesitamos la llave de la obediencia, ¿verdad? Amén. Tú y yo necesitamos aprender acerca de obediencia y abrazar esta llave, atesorarla y fluir en ella. Quiero leer lo que dice el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. En la Nueva Traducción Viviente dice así: pero Samuel respondió: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas a su voz? Escucha, le decía Samuel a David, la obediencia es mejor que los sacrificios, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. ¿Verdad? Un versículo determinante acerca de la obediencia del hombre, ¿verdad? Podemos hacer miles de cosas, podemos incluso amar a Dios, podemos adorar a Dios, podemos tener toda una intención de poder encontrarnos con Él, pero si no somos obedientes, hermano, de nada sirve. La obediencia es fundamental porque tenemos a un Dios justo y perfecto. Amén. Cuando entendemos que Dios es justo y perfecto, hermano, entonces entendemos que necesitamos ser obedientes, porque no hay sombra de variación en Él. Él no cambia. Él no es alguien que mienta como el hombre para que se arrepienta. No, Dios es perfecto, Dios es justo, Dios hace todo calculado, Dios es perfecto. Entonces necesitamos la obediencia, porque Dios no puede titubear ante ello. Necesita gente honesta, necesita gente sumisa, necesita un pueblo que le ame con obediencia. Amén. Amén. ¿Por qué la obediencia es una llave, hermano? Porque a veces podemos llegar a algún lugar, podemos querer que Dios haga algo en nuestra familia, anhelamos ver a Dios en algunas áreas de nuestra vida, hermano, pero no se logra esto porque no somos obedientes. Porque nos dice Dios que hagamos cosas, que funcionemos en ciertas áreas y no lo hacemos. Dios no puede hacer algo, Dios no puede obrar en hombres y mujeres, en un pueblo que no escucha su voz, que quiere hacer todo como decide hacerlo. Dios anhela una generación que ame la obediencia y que entienda que a través de la obediencia Dios puede hablar. Todos los hombres que escucharon la voz de Dios, todas las mujeres que recibieron instrucciones de Dios, todos los pueblos que fueron usados por Dios tienen esta característica. ¿Fueron qué? Obedientes, ¿verdad? La obediencia es fundamental en la vida del ser humano. Lo forma, lo orienta, le da carácter, le ayuda en su vida diaria. Prácticamente la obediencia es algo que ayuda al hombre a formar su ser. Por eso es interesante la obediencia y por eso es que debemos de abrazarla, hermano. Es una de las llaves más sobrenaturales, porque encontramos que esta llave abre el camino de Dios. ¿Qué hizo el padre Abraham? Caminó en el desierto, salió de su tierra y su parentela para ir a donde Dios le había dicho que tenía que ir. Y él obedeció en medio del desierto, en medio de un lugar donde uno podría decir, pero ¿por qué te vas a ese lugar si aquí tienes todo? Fue porque obedeció. Por eso es el padre de la fe, porque él tenía todo, él podía estar en ese lugar,
podía quizás tener más de lo que en algún momento tuvo en el desierto, pero él caminó por obediencia y Dios le dio bendición sobrenatural. Mucha gente quiere ver avivamiento, muchos queremos ver cosas gloriosas en nuestra vida, hermano, pero si no obedecemos, no abrimos esa posibilidad en nuestra vida. Entonces necesitamos obediencia. Ahora, la obediencia no es un asunto para los jóvenes nada más, para los adolescentes, para los niños, no. La obediencia es para todos nosotros. Dile que está a tu lado, la obediencia es para todos nosotros. Amén. La obediencia abre un camino sobrenatural. ¿Pero qué es la obediencia, hermano? La obediencia es la sumisión voluntaria y el cumplimiento de los mandatos de Dios por amor, confianza y respeto hacia Él. Y no solo una obligación legalista. Implica escuchar atentamente. ¿Escuchar qué? Atentamente. Yo quiero obedecer. ¿A quién tengo que oír? A Dios. Yo quiero obedecer, tengo que oír a Dios. Si quiero instrucciones, si quiero yo ser obediente, tengo que escucharlo atentamente para poder obedecerlo. Actuar conforme su voluntad, reflejando una fe viva que produce transformación interna, tomando en cuenta el dicho de Jesús. Derivada del latín escuchare, que quiere decir, en hebreo también el Shema significa escuchar, obedecer, actuar. En griego implica oír bajo autoridad. Es decir, la obediencia tiene mucho que ver con el oír. Amén. Tiene mucho que ver con ser instruidos. Para ser obedientes necesitas a alguien que te vaya a decir cómo lo vas a hacer. No podemos ser obedientes sin instrucciones. ¿Estás de acuerdo? No podemos acatar órdenes, recibir instrucciones, ser sumisos si alguien no nos va a decir ciertas órdenes. Necesitamos escuchar la voz de Dios. Dios tiene que abrir nuestros oídos a la obediencia. Amén. Hay muchos que pueden escuchar muchas cosas, pueden ser muy entendidos en muchas cosas, escuchar la palabra, saber de la palabra, tener cultura general, ¿verdad? Ser muy sabios por la sabiduría práctica de la vida, hermano. Pero Dios no nos puede llevar a otro nivel porque no somos obedientes. Necesitamos escucharlo a Él. Amén. Amén. Entonces, avanzando en esto, lo primero también que quiero decirte es que necesitamos comprender que la obediencia no es fácil porque vendrá acompañada de oposición. Si tú quieres ser obediente, el primer tema que te quiero decir es que cuando anhelas ser obediente, cuando ya estás recibiendo instrucciones de parte de la Biblia, Dios te está hablando, estás yendo a un discipulado, te estás abrazando a la iglesia, estás haciendo tu devocional, entonces viene oposición. Porque todo tiene que ver con la rebeldía, la oposición tiene que ver con la rebeldía, tiene que ver con que Lucifer, tiene que ver con que un grupo de ángeles en algún momento desobedecieron, entraron en rebeldía, en confusión y entonces se rebelaron a Dios. Por eso es oposición a obediencia. Por eso mucha gente, hermano, llega a la iglesia, se abraza y de repente se acercan a nosotros o hablan con alguien y es que yo estoy leyendo la Biblia, pero parece que me eché guerra con todos, ¿no? De repente empiezo a recibir ataques de salud, ¿verdad? Ya me corrieron del trabajo, ya me estoy peleando con mi familia. ¿Por qué? Porque hay una guerra espiritual. Repite conmigo, ser obedientes provoca guerra espiritual. Cuando tú eres obediente, hermano, provocas una guerra espiritual en este mundo porque estás conectándote con el reino, estabas conectado con este mundo. Cuando tú obedeces a Dios, te estás conectando con el reino, por lo tanto el enemigo quiere venir y tumbar, destruir todo lo que se está levantando en tu vida, hermano. Por eso, hermano, no se desanime, y el que está a tu lado, no te desanimes. Hermano, es importante que tú y yo entendamos que la oposición viene a raíz de que abrazamos la palabra de Dios, de que empezamos a escuchar, a adorar, tener un tiempo de devoción, y es una lucha interna, es un momento de acomodar las cosas, es un momento como en el Génesis, ¿verdad? Donde todo era un caos, donde todo era a nuestra manera y de repente Dios viene y alinea las cosas y empieza a hacer cosas poderosas, hermosas en nuestra vida y todo se viene abajo, empiezan guerras y ahí, hermano, es fundamental en la vida del cristiano abrazarse de Dios y no retroceder. Pero ¿qué pasa comúnmente? Hay un retroceso.
Por eso tenemos mucha gente que tú encuentras que estaba en el evangelio, iba a la iglesia, se abrazaba de la palabra y de repente ya no está en la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque claudicó, porque la batalla la perdió. Hermano, yo quiero decirte que si tú eres obediente, te debes de abrazar de las cosas de Dios. Tú tienes que abrazarte de la presencia de Dios. Debe de ser cuando debes de ser más obediente, porque estás en el camino para vencer las batallas. Amén. Hermano, esto es práctica cristiana, esto es fundamental en la vida cristiana, hermano. Hermano, si tú estás llegando a la iglesia, si estás retomando tu vida espiritual, hermano, lo más seguro es que el diablo no esté de acuerdo, Lo más seguro es que el diablo diga, no, hombre, pues si ya lo tenía aplastado, pues si ya lo tenía desanimado, ya no quería hacer nada, ya no quería levantarse, ya no quería hacer absolutamente nada, y el enemigo va a querer apagar el fuego que Dios puso en ti. Pero es cuando más debes de ser obediente. Amén. Entre más oposición, más obediencia. Repite conmigo, entre más oposición, más obediencia, en el nombre de Jesús. Dale un aplauso al Señor. Amén. La sociedad, por supuesto, nos enseña lo que el enemigo quiere hacer con nosotros. Es oposición. Cuando tú entras en la obediencia de parte de Dios, la obediencia que proviene de la palabra, entonces el enemigo se opone en contra de nosotros, y todo el sistema de este mundo, hermano, se opone en contra de nosotros, porque no es fácil ser obediente, no es fácil ser un discípulo. Dice Lucas capítulo 9, versículos del 23 al 26, dice la palabra: después Jesús le dijo a todos los que estaban ahí, porque lo seguían, le decían, estaban junto con él, querían escuchar sus enseñanzas, y entonces les dice algo muy importante: si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que olvidarse de hacer lo que quiera. ¿Tiene que olvidarse de qué? De hacer lo que quiera. Es decir, si tú quieres seguir a Jesús, tú tienes que ser obediente, no hay de otra. Si no, solo participas un poco de lo que Dios hace, pero no eres alguien que refleja su gloria, no eres alguien que camina en los caminos del Señor. Para hacer eso necesitamos ser obedientes. Dice, tiene que estar siempre dispuesto a morir y hacer lo que yo mando. Qué difícil, porque morir, hermano, no es sencillo. Dile que está a tu lado, morir no es sencillo. Hermano, es bien complicado morir a algunas cosas. Morir al carácter, morir a lo mejor algunas hábitos, no sé, lo que Dios te lleve a hablar, lo que Dios te está llamando a ti a dejar, a hacer morir, hermano, no es fácil, porque estamos acostumbrados no solo de un tiempo, quizás hasta de años, hermano, en practicar eso. Y tú necesitas hacer morir eso porque necesitas ser obediente. Dice, si alguno piensa en su vida es más importante que seguirme, entonces la perderá para siempre. Pero el que prefiera seguirme y elija morir por mí, este se salvará. De nada sirve que una persona sea dueña de todo el mundo si al final se destruye a sí misma y se pierde para siempre. Me encanta este versículo porque es uno de los versículos más crudos de la Biblia, porque Dios nos está diciendo, ¿quieres seguirme? ¿Quieres ser discípulo? ¿Quieres ser un hijo de Dios? ¿Quieres ser obediente? Muy bien. Vas a tener que morir a muchas cosas que tú practicas. Vas a tener que morir a ser padre para poder aprender a ser padre. Tienes que morir a ser joven para poder aprender a ser joven. Tienes que aprender a morir a ciertas cosas para que yo te enseñe y yo te eduque, para que el reino de Dios esté introducido en tu vida. Necesitamos aprender a morir, y es muy complicado, pero es parte de lo primero que Dios nos llama a ser obedientes. Necesitas hacer morir muchas cosas para que entonces la obediencia fluya en nuestra vida, porque si no, ¿qué pasa, hermano? Estamos acostumbrados a una relación transaccional con Dios. ¿Cuántos conocen las transacciones bancarias? ¿Verdad? Tú le mandas un orden al banco, ¿verdad? Y el banco le paga a alguien una transferencia, ¿verdad? Aunque no lo creas, estamos muy acostumbrados a relaciones así transaccionales, y ese es el problema. Por ejemplo, yo doy, pero automáticamente me tienen que dar. Yo hago, pero automáticamente me tienen que pagar. Yo amo, pero automáticamente ¿qué? Me tienen que amar, ¿verdad? Yo obedezco, pero automáticamente Dios me tiene que bendecir. Y yo te voy a decir algo, así no funciona, hermano. Lo primero que tú tienes que entender es que tú obedeces a Dios porque Él es Dios, porque Él te ama.
Porque Él es nuestro Dios todopoderoso. Obedecemos a Dios porque tenemos que hacerlo. No porque me va a dar algo, hermano. Si tú obedeces a Dios porque Dios te va a dar algo, estás en el camino más equivocado. La obediencia fluye, hermano, cuando tú amas a Dios, cuando tú conoces a Dios, cuando tú te abrazas a Dios, cuando Él es lo único que hay en tu vida. Y no importa si de repente te va a ir mal, no importa si hay oposición, yo obedezco a Dios y punto, porque lo amo. Y entonces en ese momento vienen la obediencia, en ese momento vienen las bendiciones de Dios, se derrama la gloria. ¿Por qué? Porque Dios ve a hombres y mujeres que están dispuestos a darlo todo por Él. Además de que el enemigo ahí perdió. Pero el problema, hermano, es que le abrimos el camino a que el enemigo pueda tener autoridad en nuestras decisiones y en nuestra vida. ¿Por qué? Porque obedecemos a Dios en algunas cosas, pero en algunas otras cosas no. Y entonces no estamos funcionando en una obediencia completa. Y Dios anhela una obediencia de nosotros total y completa. ¿Amén? ¿Estás conmigo? Por eso abandonamos muchos el camino, hermano. Dios nos habla todo el tiempo de la cultura del reino. La palabra de Dios nos enseña que la cultura del reino no es como la cultura de este mundo. Entonces, por lo tanto, hermano, obedecer, por lo tanto, hacerle caso a Dios, tiene que ver con otra cosa, menos con todo lo que hemos aprendido alrededor de nosotros. Y eso es complicado, hermano, pero tenemos que aprender a hacerlo. Porque si no lo hacemos, si no nos interesamos en la cultura del reino, si no nos interesamos en lo que Dios nos quiere hablar y educar, hermano, tarde o temprano vamos a funcionar. Vamos a ser cristianos funcionando en el sistema de este mundo. Vamos a ser cristianos obedeciendo lo que dice este mundo, hermano. Y Dios no anhela una generación así. Dios anhela una generación radical. Repite conmigo, Dios anhela una generación radical. Lucas capítulo 6, versículo 35, dice su palabra: amen a sus enemigos, háganles el bien, presten sin esperar nada a cambio. Entonces su recompensa del cielo será grande y se estarán comportando verdaderamente como hijos del Altísimo. Hermano, ¿quién te dice eso hoy? ¿Quién podría hacer eso hoy? Te lo está diciendo Jesucristo. Está hablándonos de cómo debemos de irrumpir en esta cultura. Debemos de cambiar completamente lo establecido en nuestra vida familiar si queremos ser hijos ¿de quién? Del Altísimo. Dice, pues el bondadoso con los que son desagradecidos, pues él es bondadoso, con los que son agradecidos y perversos. Él muestra la cultura del reino con los que no la tienen, prácticamente es lo que está diciendo. Es decir, para ser obedientes, mi hermano, necesitamos introducir en nosotros el reino de Dios. Por eso hay gente que dice, es que no soy obediente. O a lo mejor mi hijo no es obediente, hermano, pero ¿cómo lo va a hacer si no lee las Escrituras? ¿Cómo vamos a ser obedientes, hermano, si tenemos la cultura de este mundo aquí metida? Hermano, por eso es importante que escuchemos la palabra, por eso es importante edificarnos en la roca que es Cristo, porque eso nos va a ayudar en la paternidad, en la maternidad, en nuestra juventud, en la adolescencia, en cada etapa de nuestra vida, y Dios nos va a decir cómo le debemos de hacer. Pero el problema es que amamos a Dios, ¿verdad? Amamos su adoración, amamos encontrarnos con Él, pero no queremos la cultura del reino. Y entonces, para obedecer nos cuesta un trabajo, hermano, enorme. Porque Dios nos habla en su palabra de ciertas cosas y no podemos hacerlas. Porque todavía hay cultura del reino, hay cultura de este mundo en nosotros. Necesitamos de Dios en nuestra vida. Dice primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículos del 4 al 7. El amor es sufrido. Escucha acerca del amor. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Y cuando tú vas a ver el significado del amor o el funcionamiento del amor en este mundo, no tiene que ver con nada de lo que estamos viendo aquí. Porque ya nadie quiere sufrir, nadie quiere creer, nadie quiere esperar y nadie quiere soportar, ¿verdad? ¿O cuántos soportan aquí, hermano? ¿Hermana soporta a su marido? Amén. No vi que dijeran amén, hermano.
¿Por qué? Porque la cultura del reino es eso, hermano, es completamente lo contrario. Para obedecer necesitamos amar a Dios, necesitamos el reino introducido en nuestra vida. Tenemos que ser obedientes porque amamos a Dios. Amén. Hermano, el secreto de la obediencia es este. Podríamos concluir, digamos, el mensaje con lo que estoy diciendo hoy. Tenemos que ser obedientes porque amamos a Dios. Amén. No podemos ser obedientes porque necesitamos serlo para encajar en una cultura, para hacer actividades en la iglesia, no. Yo aquí mucha gente le he dicho, a jóvenes sobre todo, yo anhelo que obedezcas y entiendas lo que tú tienes que hacer porque amas a Dios. Tú ten una relación personal con Él, porque si yo te digo lo que tú tienes que hacer, primero en mi caso me vas a hacer, y número 2, te vas a amargar, porque no vas a encontrarle el sentido de obedecer. Pero tú obedeces bien a Dios cuando tú le amas. Amén. Cuando tú te encuentras con Dios, cuando tú sabes que te abrazó, cuando tú sabes que Él te rescató, Él te sanó, Él sanó tus heridas, Él te habla por cada vez que le adoras, Él hace cosas porque tú empiezas a tener esa relación estrecha con Él, y va a llegar un momento que yo quiero más de Dios. Gloria a Dios. Y Dios dice que tengo que hacer esto, yo lo hago. Amén. No importa qué más hay que hacer, porque yo amo a Dios. Amén. Entonces, hermano, es fundamental que amemos a Dios en medio de la oposición. Amén. Amén. Malaquías 3:10 dice: traigan todos los diezmos al alfolí, para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, abriré las ventanas de los cielos, derramaré bendición tan grande que no tendrá suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo y pónganlo a prueba. ¿Por qué lo dice Dios? Porque el pueblo era necio. Porque el pueblo necesitaba bendiciones, pero necesitaba bendiciones y hablaba con Dios solo cuando las necesitaba. Y Dios les dice: pónganme a prueba, conózcanme, sepan quién soy. La palabra pónganme a prueba tiene que ver con esa parte relacional, hermano. De poder conocer a Dios de manera entrañable, de tal manera que tú no dudes que Él va a hacer su obra. Solo necesitamos obedecer y esperar. Todos los hombres de la Biblia, como Job, tuvieron esta cualidad, hermano. Conocían a Dios, amaban a Dios, y entonces en medio de la enfermedad, en medio de la oposición, en medio de todo lo que venía sobre ellos, hermano, permanecían porque amaban a Dios, no porque tenían una relación transaccional. Cuidado con eso, hermano, porque estamos hoy en la cultura, estoy hablando de la cultura evangélica, Ok, yo quiero un milagro, yo vengo a la iglesia, ya me dijeron que aquí sana Dios, ya me dijeron que Dios me va a ayudar, entonces yo estoy aquí por eso. Error. Dile al que está a tu lado: no vengas por eso, porque a veces ni Dios lo va a hacer. Tú tienes que venir a este lugar porque amamos a Dios. Amén. Y porque sí nos va a bendecir, nos va a librar, nos va a sacar, nos va a sanar, pero lo va a hacer cuando Él quiera, no cuando nosotros digamos en el nombre de Jesús. ¿Estás conmigo? Dale un aplauso al Señor. Amén. Amén. Si no estamos, escucha esto, si no estamos listos para sufrir oposición a causa de nuestra obediencia, Dios no nos puede delegar algo más grande. Lo voy a repetir. Si tú no estás listo para sufrir oposición a causa de la obediencia, Dios no nos puede delegar algo más grande. La primera lección del liderazgo cristiano, la primera lección de la madurez cristiana es esta: obedece a Dios a pesar de las circunstancias, porque estás en una batalla espiritual. Lo leíamos en la mañana, aquí estábamos orando cuando empezó el servicio, y estábamos orando acerca de la fe, de que necesitamos despertar y necesitamos creer y orar y estar constantemente despiertos espiritualmente, porque las batallas siempre van a estar. Efesios lo habla, hay días malos, está hablando del futuro, no solo está hablando de ese tiempo, está hablando de que habrá días, habrá oposición, y tú y yo necesitamos estar listos para que podamos ser obedientes. El problema del cristiano, hermanos, es que a veces está apagado, nos apagamos, y eso nos pasa a todos, La vida, el desarrollo diario, hermano, todo lo cotidiano nos quita devoción. De repente hay semanas en las que has estado con Dios, regresaste de un congreso,
te avivaste, ¿verdad? Empezaste a leer la Biblia, te compraste el TCD, ya adorabas a Dios y pasan 15 días, hermano, y empieza así. Y entonces el enemigo está esperando a aventar el dardo, está esperando, hermano, a aventar la primera bala, y cuando te ve más doblegado, te la avienta, hermano, y caes. Y ahí es donde nosotros nos amargamos y no nos levantamos, hermano. Tenemos que permanecer. Si queremos ser obedientes de parte de Dios, si queremos obediencia en nuestro corazón, no importa las batallas, ahí vamos a estar. Amén. Amén. ¿Qué se opone para que no sea tan fácil ser obediente, hermano? La rebelión, ¿verdad? Lo que el mundo nos habla. Hay una cultura completamente acerca de esto, hermano. El domingo pasado, justamente a estas horas, había una marcha, ¿verdad? En nuestro país, no solo en la Ciudad de México, en todo México, en todas las plazas, en donde la gente no sabe ni qué va a levantarse, pero empieza a levantar rebeldía. ¿En contra de qué? No lo sabemos, ¿verdad? Por supuesto que nosotros amamos a las mujeres y respetamos a las mujeres, y eso debe de ocurrir. Pero estamos en medio de una cultura de desobediencia que todo está fundamentado en ello. De hecho, hasta la música, hermano. Tú y yo podemos escuchar música, tú y yo podemos ver películas, movimientos juveniles que tienen esta connotación, la rebeldía. Y todo tiene que ver con lo que pasa hoy. Por ejemplo, escuchaba yo acerca de un escritor: la rebeldía es la vida, la sumisión es la muerte. ¿No? Por ejemplo, y esto está en todos lados, está esparciéndose en todo lugar. Es algo que se promueve por todos lados, hermano. Encontramos rebeldía, encontramos la desobediencia social, la desobediencia civil, hermano, entendiendo, y obviamente todos reconocemos que en algunos países, algunos movimientos tuvieron que tener esta connotación. Si no hubiera habido independencia, revolución en nuestros países, tenía que haberla, pero no se puede fundamentar la creencia, la motivación del hombre en la rebeldía, hermano. Necesitamos fundamentarnos en la obediencia. La obediencia que viene de parte de Dios. Amén. Por eso dice Mateo capítulo 6, versículo 33. Mas buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. ¿Qué necesitamos hacer? Buscar las cosas del reino. Colosenses 3, del 1 al 2. Ya que han sido resucitados una nueva vida con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Si tú y yo queremos esa cultura, esa obediencia de nosotros, necesitamos poner nuestros ojos en Dios. ¿Estás conmigo? Amén. Debemos de comprender que solo existe la obediencia absoluta y no parcial, no en partes, hermanos. Es importante entenderlo. Debemos de entender que necesitamos obediencia absoluta y no una obediencia parcial. El libro de Samuel nos explica justo esto, y es fundamental comprenderlo para avanzar en el tema, que estoy hablando acerca de los fundamentos de la obediencia. Y hay algo que necesitamos abrazar: necesitamos obediencia absoluta. El cristiano necesita rendirse, tener sumisión ante lo que Dios dice para poder ver esa llave poderosa en nuestra vida. Porque la obediencia trae bendiciones, milagros, maravillas, prodigios, libertad a la familia, libertad a nosotros, pero tiene que ver con la sumisión total. Amén. Primer libro de Samuel, en el capítulo 15, nos habla de Saúl y de Samuel, el profeta Samuel. Y recuerden la instrucción que recibió Saúl: ve, captúralos, destruye a todos y no te quedes con nada. Mata niños, mata mujeres, mata al rey, las riquezas, todo eso, destrúyelo. No necesitas hacer nada más. ¿Y qué hizo Saúl? Estaba yo estudiando un poco acerca de lo que Saúl hizo, y tomó todas las riquezas, ¿verdad? Algunas las destruyó, tomó muy poco del pueblo. Al rey Agag lo tomó y lo reservó, porque él decidió que eso iba a ser lo correcto. Estaba yo estudiando, y más o menos de todo lo que había en ese momento es como el 98% que él cumplió. Más o menos un 2 o 3% de lo que había en ese pueblo él tomó para reservarlo, porque no le hizo caso a Dios.
Si tú te fijas, cumplió casi la mayoría. Prácticamente le hizo caso a Dios, pero hubo algo pequeño con lo cual él falló. Y por eso Dios lo destituyó, lo desechó. Porque le dijo el profeta, necesitamos obediencia. No estamos jugando, prácticamente le está diciendo, necesitamos a un rey que pueda obedecer a Dios, porque dirigir un pueblo no es cualquier cosa. Necesitamos a alguien que se rinda a Dios y que le ame por obediencia. Por eso vemos a un David que era amoroso con Dios, que era alguien que tuvo una relación profunda con él y por eso le pudo ser obediente. La distinción entre Saúl y David nos enseña, hermano, que la obediencia es radical en la vida del cristiano, hermano. Si queremos bendición de parte de Dios, necesitamos obediencia, necesitamos relación para poder obedecer absolutamente en el nombre de Jesús. Hermano, hay un problema hoy. Hay gente que quiere bendición, que quiere milagros, que quiere sanidades, que quiere la gloria de Dios, que quiere ser una familia de parte del cuerpo de Cristo, hermano. Pero no estamos dispuestos a obedecerle en nada. Hermano, y no podemos tener una relación así con Dios. Dios nos está llamando a ser una generación que se pueda rendir a Dios. Por eso el servicio, hermano. Por eso es importante servir en la iglesia. Por eso es importante involucrarme en la iglesia. Porque eso me ayuda a servir, me ayuda a ser sumiso, me ayuda a comprender la obediencia de parte de Dios hacia mi vida. Pero necesitamos involucrarnos en ello, hermano, porque tenemos hoy una relación transaccional. Queremos bendiciones, voy con Dios. Ya la tengo, hoy no puedo. Hoy no tengo, hoy no quiero, hermano. No puede ser de esa manera. ¿Estás conmigo? Amén. ¿Qué bendiciones vienen por medio? Ya que te hablé de todo esto, ahora sí, vamos a lo más interesante y lo fundamental del mensaje. Pero quería poner énfasis en esto. No podemos creer que la obediencia nos va a traer rápidamente bendiciones y que a través de la obediencia, hermano, a nuestra manera, Dios va a hacer las cosas. No es a su manera, hermano, es a la manera de Dios. Si tú y yo queremos obedecer, es a la manera de Dios. Amén. ¿Qué bendiciones vienen por medio de la llave de la obediencia? Número 1, la obediencia permite que seamos asignados por Dios. Si tú quieres una asignación de parte de Dios, quieres ser usado por Dios, quieres que Dios utilice tus dones, tus talentos, a tus hijos, a tu familia, hermano, tú necesitas obediencia. Tú necesitas ser sumiso a la palabra de Dios, a las instrucciones del Padre. Lucas capítulo 2, versículos del 25 al 40, rápidamente vamos. Dice la palabra: ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, que era justo, devoto y guardaba con esperanza la consolación de Israel. El Espíritu Santo estaba con él y ya le había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo. Cuando el niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con la costumbre establecida por la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo, decía Simeón, porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que ilumina a las naciones, gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño se quedaron maravillados por lo que decía de él. Simeón le dio la bendición y dijo a María, la madre de Jesús: este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel, y creará una oposición. ¿Crear qué? Oposición, a fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones. En cuanto a ti, una espada te atravesará el alma. Qué interesante, es una historia, hermano, rica en obediencia. Ahorita vamos a desmenuzarla. Había también una profetisa, Ana, hija de Penuel, de la tribu de Aser. Era muy anciana, casada de joven, había vivido con su esposo 7 años y luego permaneció viuda hasta la edad de 84. Nunca salía del templo, sino que día y de noche adoraba a Dios con ayunos y oraciones. Llegando ese mismo momento, Ana dio gracias a Dios y comenzó a hablar del niño y todos los que esperaban la redención de Jerusalén.
Después de haber cumplido con todo lo que exigía la ley del Señor, José y María regresaron a Galilea, a su propio pueblo de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios le acompañaba. Aquí vemos por lo menos 4 o 5 actores en esta historia, y todos sobre la obediencia de Dios. Número 1, los 2 profetas. Dice aquí que incluso Simeón había recibido desde antes, iba a profetizar a Dios, al Cristo. Y no fue un hombre que dijo, pues un día voy a hacer el propósito de Dios, mientras tanto la voy a pasar suave, ¿no? A ver qué hago con mi vida, me alejo, estoy por allá perdiendo el tiempo. Yo creo que si eso hubiera hecho Simeón, Dios hubiera dicho, tráete a otro, pero tráete a otro, ¿no? Necesitamos a alguien entendido en lo que yo estoy hablando, hermano. Una de las cosas que Dios va a hacer en nuestra vida cuando obedezcamos es que nos va a traer entendimiento. Lo voy a repetir. Si tú obedeces a Dios, Dios te va a dar entendimiento de las cosas. Él tenía un entendimiento especial. Él sabía que Dios le iba a usar y tenía que estar en el templo. Él tenía que estar nutriendo su relación con el Espíritu Santo de tal manera que cuando llegó el momento, hermano, fue el profeta usado por Dios. ¡Qué privilegio! Número 2, esta mujer. Igual, a pesar de las circunstancias que vivió, ya decidió obedecer a Dios. Se quedó en el templo, ¿verdad? Y estuvo todo el tiempo buscando la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que en el momento preciso en el cual Dios necesitaba 2 profetas, ellos estuvieran listos. Hermano, a veces Dios quiere usar al pueblo de Dios, pero no hay quien obedezca. No hay quien esté dispuesto, no hay quien esté listo, no hay quien esté preparado. Necesitamos obediencia en nuestro corazón si queremos ser asignados por Dios. Yo le decía aquí a los jóvenes, podemos buscar la gloria, podemos tener hambre de su espíritu, podemos incluso derramar lágrimas, pero si no estamos dispuestos a obedecer a Dios, Dios no va a hacer nada más que eso. Porque Dios necesita gente sumisa, rendida, gente que lo que Dios le habló, lo procura, lo cuida y hace caso de las enseñanzas del Señor. Pero número 2, hermano, los padres de Jesús. ¿Qué hubiera sido si Jesús, de repente como que José y María dijeron, pues vamos al templo, no vamos, pues vamos después, ¿no? O al otro año, ¿no? O al otro mes, no. Ellos obedecieron. Era el momento de llevar tributo. Era el momento de llevar a los niños al templo y ellos decidieron hacerlo. Incluso llevaron la ofrenda. Escucha esto. La ofrenda que llevó María y José fue la ofrenda más pequeña que se podía llevar en ese momento. Estudiando acerca de las ofrendas, los que no tenían dinero, los que eran de escasos recursos, llevaban palomas. Era lo que podían llevar para el sacrificio. Y ellos no les importó si no tenían dinero. Ellos dijeron, yo tengo que obedecer, porque Dios va a hacer algo con este niño, porque Dios nos va a bendecir, porque tenemos que ser obedientes. Y gracias a que fueron, hermano, se cumplió todo este cuadro de obediencia. Y entonces el niño crecía ¿en qué? En sabiduría y en obediencia a Dios. ¿Por qué, hermano? Por la obediencia de otros. Si tú quieres, hermano, que tus hijos obedezcan, obedece. Hermano, joven, si tú quieres que tu familia sea alcanzada, obedece. Si tú quieres un ministerio, obedece. Si tú anhelas la gloria de Dios, obedece. No es más que de otra manera, hermano, es una llave fundamental en la vida cristiana. Porque es como un código. Cuando tú programas una computadora, hermano, si están los códigos inadecuados, no hay manera de prenderla, ¿verdad? Si un carro es lo mismo, si le falta un carro algunas cosas, no lo puedes prender porque le falta algo. En la vida cristiana, hermana, la obediencia es así. Necesitamos la instrucción de Dios, porque Dios nos quiere enseñar, nos quiere abrir los ojos, nos quiere despertar a lo que necesitamos hacer, hermano. Por eso insistimos mucho en ser una iglesia despierta, en ser una iglesia insistente en la devoción, hermano, porque ahí vas a recibir obediencia. Porque ahí vas a recibir la instrucción de parte de Dios. ¿Estás conmigo? Me encanta esta historia, hermano. Y sobre todo, algo fundamental. Un remanente.
En medio de todo el caos había un remanente, una iglesia. Había hombres y mujeres encendidos en el fuego, hermano, que cuando vino la oportunidad de Dios, su obediencia les llevó a ser los que estaban dispuestos, estaban ahí listos para que Dios pudiera hacer con ellos lo que necesitaba hacer. Hermano, necesitamos ser una iglesia bien obediente, porque pedimos de la gloria, pedimos de su espíritu, hermano, y el día que venga, Dios va a mirar si somos obedientes o no somos obedientes. Amén. Dale un aplauso a Dios. Amén. Número 2. Las puertas de los milagros y lo sobrenatural se abren con la obediencia. ¿Qué crees? ¿Qué tema, hermano? ¿Qué ingrediente tan esencial para recibir milagros y obediencia? Segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículos del 8 al 14. Estamos hablando de la historia de Naamán, no lo voy a leer, no da tiempo, pero este hombre, ¿verdad? Que era un general del rey, era un hombre con una cultura distinta, era un hombre que ya tenía una posición, él era alguien en el mundo, sin embargo tenía lepra. Y entonces, algunos oyen que tienen lepra y dile, oye, ¿por qué no le dices que tenemos un Dios allá en Israel que le puede sanar? ¿Verdad? Dices, hermanos, tú invítalo a ver qué pasa en la iglesia, a ver qué Dios hace, ¿verdad? Un hermano así. Y entonces lo invitan, ¿verdad? Naamán escucha y Naamán va con el rey de Judá. Y entonces le dice al rey de Judá y el rey de Judá dice, ahora sí, ese hermano que le dijo, tráiganmelo, ¿no? Y entonces estaba el rey preocupado, orando, intercediendo, y llega el profeta Eliseo y le dice, tranquilo, Dios lo puede hacer. Porque aquí hay obedientes, amén. Y entonces le dice, tú dile que venga conmigo. Y entonces llega Naamán, ¿verdad? Con su ejército, su posición, ¿verdad? De rey, de general, perdón, del rey. Y entonces llega y le dice, necesito un milagro. Pero antes de entrar a la casa, Eliseo le manda y le dice, ¿sabes qué? Si quieres ser sanado, tienes que irte a zambullir 7 veces en el río. ¿Por qué Dios nos enseña esta historia, hermano? ¿Por qué Dios está empecinado en mostrarnos que los milagros irrumpen en la cultura y tienen un componente de obediencia? Cada milagro en la Biblia tiene un componente de obediencia. ¿Por qué, hermano? Porque Dios quería mostrarle a este hombre y a nosotros y a todo el mundo que su mover de su espíritu es a su manera. No puede ser a la manera de este mundo. Y le dijo, ¿sabes qué? Viene, él es un general, no me importa, ni siquiera me va a escuchar, él va a tener que obedecer las instrucciones de Dios. ¿Y qué hizo Naamán? Naamán se molestó y dijo, no hombre, yo ya me voy, yo soy un general, a mí cómo me van a tratar de esa manera. Y entonces algunos de los que iban con él le dicen, tranquilo, tranquilízate, bájate de ese banquito que a veces tenemos todos los seres humanos, porque Dios quiere tratar con tu corazón para sanarte. ¿Por qué no vas? Capaz que eres sano. Y lo convencen, la fe de esos hombres lo persuaden, y este hombre va al río, baja 7 veces y es sanado. ¿A qué quiero ir con esta historia, hermano? Y con muchas otras en la Biblia que nos enseñan, hermano. Dios va a irrumpir en tu manera de ser. Si tú quieres ver la gloria de Dios con tus hijos, tú tienes que romper, ¿verdad? Con lo que a lo mejor te impedía hablar con ellos, a lo mejor no te lo enseñaron, a lo mejor no eras capaz de hacerlo, ¿verdad? Hermano, Dios te está llevando a que rompas eso, porque Dios quiere traer la gloria a tus hijos, a tu familia. A lo mejor Dios quiere hacer algo con tus negocios, con tu trabajo, hermano. Quieres quitarte la soberbia de tu corazón y tienes que ir a Dios y meterte 7 veces. ¿Cuántas veces se metió, hermano? 7 veces. Hermano, es ridículo. En el mundo es ridículo que alguien vaya 7 veces y se sumerja en un lugar para recibir el milagro. Pero tiene que ser con la voluntad de Dios. Tenemos que obedecer a Dios si queremos ver su gloria, hermano. No es de otra manera, hermano. Tú te tienes que quitar tu posición, tu egocentrismo, tu manera de ser, porque Dios te va a retar a ver su gloria haciendo cosas completamente diferentes. Amén. A mí me encanta eso, hermano, porque yo he visto a muchos hermanos llegar a la iglesia y ser de una manera y de otra manera, y Dios dice, espérame tantito, ahorita yo le voy a enseñar. Y entonces Dios
nos mete en algunas cosas, en algunas situaciones, hermano, para que podamos obedecerle a su manera y para poder tratar con nuestro corazón. ¿Estás conmigo? Amén. Hermano, aquí está, a nosotros nos tocó verlo en el cielo, la iglesia. El día que fuimos el año pasado, nos sorprendimos realmente sobre esto, es impresionante. Estaba Carranco hablando acerca de lo que está pasando en su iglesia y dice, aquí hay un hombre que yo les voy a pedir que vayan a orar por que les imponga manos y ore por ustedes. Porque aquí está el primer distribuidor de plata en el mundo que viene a la iglesia y se encarga de los sugieres en el auditorio. Y entonces yo y mi esposa estábamos sorprendidos, fuimos, hermano, él estaba en una junta porque le estaban dando instrucción de lo que tenía que hacer en el auditorio, en uno de los hombres más ricos del mundo. Estaba ahí, hermano, escuchando, y salió el hermano, pues habíamos como 50 ahí. No digo que no, porque dijeron, pues vamos a orar para que también Dios les bendiga económicamente, ¿no? Pero a mí me sorprendió ver la calidad de este hombre, entendiendo que tenía que quitarse su posición para que Dios le pudiera bendecir. Hermano, así es la vida cristiana. Por eso, hermano, es importante el servicio. A mí me encanta ver eso. También fuimos alguna vez a una iglesia y había un hermano que se dedicaba a la construcción, era arquitecto, tenía constructora, bueno, era de todo, hermano. ¿Sabes qué estaba haciendo en esa iglesia, hermano? Limpiando los baños. ¿Tú crees que Dios no va a bendecir su familia? Porque está siendo obediente. Porque Dios nos va a llevar a romper las estructuras, hermano, con tal de aprender obediencia, sumisión en nuestra vida. Y ahí es donde vamos a ver la gloria de Dios. Segunda historia, Lucas 17, del 11 al 16, ¿verdad? Dice la palabra que iba caminando Jesús y entraron 10 leprosos. Cuando salieron, lo encontraron, se quedaron y le dijeron, oye, sánanos, ayúdanos. Y entonces les dijo Jesús, escucha lo que pasó, mientras vayan y preséntense ante los sacerdotes. Mientras iban a los sacerdotes, fueron estos sanados. ¿Cómo fueron sanados? ¿Mientras qué? Mientras iban. Mientras tú vas en obediencia, mientras tú caminas en obediencia, Dios va haciendo las cosas. Dios te va transformando, Dios te va cambiando el carácter, Dios va transformando tu matrimonio, hermano, pero no es de otra manera. Por eso la iglesia. ¿Por qué decidió Dios que fuera una asamblea? ¿Por qué no podríamos buscar si hay una intimidad con Dios y podemos buscarla solas en casa? ¿Por qué Dios decidió venir con tantos hermanos a buscarlo? Por esa razón. Porque tenemos que aprender a servir. Y porque en medio de ese pueblo Dios nos va a llamar a hacer cosas que vamos a decir, ¿yo? Si tú. Y tú lo vas a tener que hacer, porque Dios ahí te va a moldear. En el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor. Amén. Voy a cerrar con esta historia. Mateo capítulo 14, versículos del 27 al 31. Me encantan los milagros de Jesús, porque siempre todos tuvieron una pizca de obediencia, todos. Y tienes que levantar, y tienes que ir, y tienes que hacer, y tienes que querer, ¿verdad? Una obediencia pequeña tal vez, pero que abrió los cielos. Hermano, nuestra obediencia abrirá los cielos. Creará la posibilidad, hermano, de que Dios pueda intervenir poderosamente en el lugar en donde estamos. Por eso necesitamos obediencia a Dios. Mateo capítulo 14, del 27 al 31 dice, pero Jesús les habló de inmediato. Estaban atravesando la tormenta y ahí es donde empieza esta historia, ¿verdad? Quizás la historia más asombrosa de obediencia. Pero Jesús les dijo, no tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó, Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua.
Sí ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. Tienes poca fe, le dijo Jesús, porque dudaste de mí. Lo primero que vemos en esta historia es que Pedro sabía que si Dios ordenaba, él quería caminar sobre el agua. Él dijo, yo creo que si Dios dice, puedo caminar, pero necesitamos que Él lo diga. Necesito que Él me dé la instrucción. Necesito que Él habla su palabra, Él me indique qué hacer. Hermano, es una enseñanza fundamental en la vida cristiana. Somos hijos de Dios, Dios nos ha mostrado su gloria, podemos verla, pero Él necesita ordenarnos qué hacer. Amén. No nos podemos volver locos con la unción, con el llamado. Necesitamos que Dios nos hable. Necesitamos que Dios lo ordene. Y entonces, ¿qué hizo Dios? Jesús le dijo, adelante, camina. Y entonces empezó a caminar en el agua, hermano. Si tú quieres ver los milagros más grandes, si tú quieres ver el poder de Dios sobre tu vida, si tú quieres ver la gloria de Dios en el lugar en donde estás, hermano, necesitas ser obediente. Hermano, el pueblo de Dios, Dios está cansado de hombres y mujeres que le aman, pero hacen todo a su voluntad. Dios ordena, levántate a orar por tus hijos, te para hasta la madrugada para hacerlo, no lo quieres hacer. Hay una iglesia con discipulado, no te quieres meter, ¿verdad? Hay oración por los miércoles aquí en la iglesia, no queremos venir, ¿verdad? Dios te dice, hay un tiempo, hay Biblias de una manera, te compras de una traducción, de otra, hay alabanzas en YouTube, ya existe Spotify, y hermano, no queremos adorar. Entonces Dios no puede obrar en un lugar, en una nación, en donde anhelan la gloria de Dios, pero no son obedientes. Yo quiero que tú pienses, hermano, ¿cuántas veces Dios te ha dicho que hagas algo y no lo has hecho? Todos tenemos algo que decir, hermano, todos. Dios te ha dicho, haz esto, métete a esto, cómprate esto, escucha esto, lee tu Biblia, ¿Y cuántas veces lo hemos dejado pasar? ¿Cuál es el resultado? No hemos visto la gloria. Pero si queremos ver la gloria, hermano, necesitamos atravesar la barrera de la desobediencia para llegar a la obediencia. Pero eso cuesta un problema, hermano, porque necesitamos romper el egocentrismo. Hermano, qué difícil es. Decía un pastor, justo en esta conferencia de preguntas, aquí, y lo decía un pastor, toda la razón. Sí, obviamente aquí mucha gente es sumisa, se mete porque ven la gloria de Dios. Ojalá eso sucediera en todas las iglesias de México, decía ese pastor ahí. Porque la gente quiere ver la gloria, pero no está dispuesta a colaborar con la gloria. No está dispuesta a sumergir a sus hijos en la gloria, a transformarse en un hombre obediente para derramar obediencia a su familia. Hermano, Dios está llamando a esta iglesia a la obediencia. Porque, hermano, no nos queda otra cosa. Hay muchas cosas que ya son evidentes en la iglesia. La presencia de Dios viene, Dios nos está dando bendición, está creciendo la iglesia, Dios está. ¿Y nosotros estamos obedeciendo? Porque Dios nos va a decir un día, ok, ya están, perfecto, vamos a hacer esto. Le decía a mi esposa hace poco, ¿no? Imagínense que el terreno de aquí al lado nos dijeran que cuesta 86 millones, me parece. Nos dijeran, bueno, no les vamos a dar 86 millones. No les vamos a dar. Nada más denme 1,5 millones. ¿No? Todos diríamos, gloria a Dios, aleluya, ¿quién lo va a pagar? ¿No? Porque a lo mejor no estoy diciendo que eso va a pasar, hermano, tranquilo, tranquilo. Ya llegará su momento, no se estrese. Pero hermano, imagínense que eso sucediera. ¿Estamos listos para despojarnos? ¿Estamos listos para decirle a Dios,
yo creo que yo voy a orar, porque Dios nos tiene que dar un lugar en Texcoco y voy a orar todas las mañanas para que eso ocurra. Cuando a veces, hermano, no tenemos el tiempo para hacerlo. Tenemos toda la disposición, pero no obedecemos. Dios necesita una iglesia que para que vea su gloria necesita avivamiento, hermano. Necesitamos obediencia. Quiero que te pongas de pie.